que vamos a plantear es otra pregunta, y es ¿qué pasa cuando fallan los programas de cumplimiento? Cuando sucede eso, ¿cuál es la consecuencia que tiene? Y lo primero que debemos decir es que el derecho penal está en un proceso de crecimiento, en un proceso de expansión muy claro desde hace ya unos cuantos años. Y ese proceso de expansión se ve claramente reflejado, sin ninguna duda, en el contexto del derecho penal de empresa, o algunos llaman derecho penal económico, pero creo que correctamente corresponde llamarlo derecho penal de empresa, que es mucho más amplio. Así, uno de los ponentes de esta conferencia, el doctor Rodríguez Esteves, lo ha llamado en su tesis hace unos años. ¿Y por qué decimos que el derecho penal está en crecimiento, está en expansión, y francamente es el derecho penal empresario uno de ellos? Bueno, básicamente porque hay nuevos delitos que se tipifican en el contexto de la empresa, pero también porque hay nuevas herramientas. Nosotros no desconocemos en absoluto que el compliance es prelegal, digamos, que está antes de la ley. Eso es una discusión que teníamos antes con Matías, más en plan broma, pero reconocemos que claramente el compliance es prelegal. De hecho, parte de lo que se ha llamado la autorregulación. Sin embargo, esa autorregulación, o sea, el darle a la empresa una serie de herramientas, sugerencias para que haga un buen gobierno, ha dado un paso a una autorregulación regulada, donde el Estado ya ha empezado a mirar ya con otros ojos lo que hace la empresa y le da una serie de pautas. Una serie de pautas que pueden ser optativas, y ahí podemos ver nosotros, por ejemplo, en el contexto nacional, en el contexto de la ley 27401, la redacción y presentación de los lineamientos para la implementación de los programas de cumplimiento que hizo la Oficina Anticorrupción, que por supuesto son optativos, son unas líneas que la empresa puede o no tomar. Pero sin embargo, la ley ya ha dado un paso, y ha dado un paso a esa autorregulación regulada, porque da una serie de incentivos jurídicos, incentivos jurídico-penales, para que las empresas vayan a una autorregulación, en este caso regulada. Sin embargo, el Estado no se ha quedado ahí, el Estado ha avanzado aún un poco más. Y ese avance del Estado se ve claramente reflejado en lo que se llaman los sistemas de control, donde no solamente se da un incentivo para que la empresa desarrolle un programa de cumplimiento, con ciertas características en la medida de lo posible, sino que en algunos casos hasta se lo obliga. Y la 27401, mal que nos pese, porque es una discusión muy fuerte que se dio en el momento de la elaboración del proyecto, dio ese paso. ¿Y por qué dio ese paso? Porque hay algunas empresas, que son aquellas que contratan con el Estado, que tienen la obligación de tener programas de cumplimiento. Pero el Estado incluso tampoco se ha quedado ahí. Hay algunos países como México, por ejemplo, incluso aquí en Argentina, donde se han desarrollado en el marco de, en nuestro caso, la Oficina Anticorrupción, un registro que se llama RITE, Registro de Integridad y Transparencia para Entidades. Un registro donde las empresas que tienen programas de cumplimiento pueden voluntariamente inscribirse en ese registro y ser calificadas por la Oficina Anticorrupción con 3 notas, A, B o C, todavía no se ha definido cuál va a ser, pero ese es básicamente el esquema. O sea, el Estado sigue avanzando un poco más. Nos deja primero autorregularnos, después regula esa autorregulación y después nos obliga, después da este paso con el RITE. Hace ya unos cuantos años escribí un artículo donde en el contexto del delito de lavado de activos y la responsabilidad que traslada el Estado a algunas personas en particular, los llamaba cuasi funcionarios. El Estado va delegando en los particulares, y en este caso en la empresa, funciones que le son propias del Estado al momento de la investigación. ¿Y por qué lo hace? Básicamente porque son ámbitos complejos, ámbitos donde el Estado no conoce el funcionamiento, y quién mejor que el propio jugador, o sea, la empresa, quienes están dentro de la empresa, para realizar ese control. En ese contexto es que aparece la 27401 con las particularidades que ella tiene. En principio, la responsabilidad penal de las empresas, la posibilidad de excluirse
de esa responsabilidad penal en algunos contextos en particular, las investigaciones internas y todo este desarrollo de cómo se imputa. Doy la palabra entonces al profesor Nicolás Ramírez para que hable de los criterios de imputación. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, gracias Carlos por la introducción y como siempre muchas gracias Matías y a todo el equipo de LEAE por la invitación que ya. Gracias. Gracias a Dios ya es costumbre. Así que bueno, gracias nuevamente por dejarme estar acá. Como bien dijo Carlos, uno de los temas que ha traído la ley 27401 es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Si bien como consecuencia de esta responsabilidad penal de las personas jurídicas es donde se desarrolla legalmente los programas de cumplimiento, cuáles son los requisitos y cuáles son los beneficios a estos programas son consecuencias justamente de este régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esta es una discusión que obviamente no los voy a aburrir, es una discusión viejísima que tenemos los penalistas respecto a si las personas jurídicas pueden o no pueden delinquir. Nuestra ley penal ya lo venía diciendo, ya venía introduciendo la responsabilidad de las personas jurídicas en la ley penal tributaria, en el código aduanero, en la última modificación de los delitos de lavado, pero estas eran todas responsabilidades penales de las personas jurídicas que eran consecuencia directa del mal comportamiento de sus directivos. Es decir, cuando una empresa, cuando el presidente de una empresa cometía una infracción penal tributaria, automáticamente atrás venía una sanción a la persona jurídica. Esto no es que había una responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino que había una sanción que era más administrativa que penal, que venía junto con la sanción penal. Esta discusión, obviamente, si existía o no existía la responsabilidad de las personas jurídicas, se zanjó con la ley 27401. ¿Por qué? Porque la ley 27401 fue la que trajo efectivamente una responsabilidad penal de las personas jurídicas. Limitada a todos los delitos que ya conocemos, todos delitos vinculados a la administración pública, pero es la primera vez que nuestro sistema tiene un sistema de responsabilidad de personas jurídicas. Obviamente, y esto es importante resaltarlo, se mantiene junto con el sistema de responsabilidad personal que nosotros tenemos en el sistema penal, ¿sí? Siempre los flashes de cualquier causa penal, sea de lavado, sea de cohecho, de corrupción, lo que sea, los flashes van a ser al presidente de la persona jurídica. ¿Sí? Ejemplo, cuadernos, más allá que no existía la ley 27401, aún con un cuadernos hoy, el primer imputado de los flashes del juzgado penal van a ser sobre el presidente o sobre el que toma la decisión. Lo que nos trae la ley 27401 es que va a ir el presidente de la mano de la persona jurídica al momento de responder penalmente. Existen dos criterios a nivel global para definir el sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por un lado, el sistema vicarial, que es una responsabilidad automática, casi una responsabilidad objetiva, derivada de la responsabilidad de las personas jurídicas, y después un sistema autónomo, ¿sí? que el sistema autónomo dice que la responsabilidad penal de las personas jurídicas deriva de la falta de organización o de la mala organización de las personas jurídicas. Estos son los dos sistemas generales que tenemos. ¿Cuál es el sistema que nosotros tenemos en la ley 27401? La verdad que no sé. ¿Sí? La verdad que nosotros tenemos, lo que entiendo yo, algunos autores hablan de un sistema mixto, a mí me gusta llamarlo, más allá que a veces Carlos se me enoja, de un sistema híbrido. ¿Sí? ¿Por qué un sistema híbrido? Porque parece que por momentos es un sistema vicarial, y por momentos es un sistema autónomo, y por momentos es una mezcla de los dos. Así que no es mixto, para mí es híbrido el sistema. ¿Por qué decimos que es híbrido? Ahí me gustaría repasar rápidamente, prometo Matías respetar el tiempo, rápidamente el artículo 2 de la ley 27401 y cuáles son los sistemas, cuáles son las formas de imputación que tiene la ley. En la ley 27401, en el primer párrafo dice, las personas jurídicas son responsables por los delitos previstos en el artículo presente que hubieran sido realizados directa o indirectamente, con su intervención o en su nombre, interés o beneficio. ¿Sí? Un artículo que parece sencillo, pero en realidad es bastante complejo, porque tiene distintos sistemas de imputación. En primer lugar, cuando dice los delitos realizados directamente por la persona jurídica. Sí, en este caso creo que es el más sencillo, es el que más se parece a un sistema autónomo, que es aquellas situaciones donde la persona jurídica interviene de manera directa en la comisión del delito. Es decir, en el caso del gerente, que es el que lleva la valija y se la pone al funcionario público para que le salga la licitación. ¿Sí? En ese caso creo que estamos claramente en un caso de responsabilidad por un sistema autónomo. ¿Dónde empieza a cambiar esto? A partir del
indirectamente. ¿Sí? Ahí ya donde salimos de este sistema penal de responsabilidad similar al sistema penal que manejamos tradicionalmente y pasamos al sistema más del sistema anglosajón de walking around. Si cualquier cosa que pasa alrededor de la persona jurídica va a tender a responder. Y ahí es donde empieza ya lo que dice el artículo 2, dice los que hubiesen sido realizados directamente, pero también los que hubiesen sido indirectamente realizados por la persona jurídica. ¿Qué es una realización indirecta por parte de la persona jurídica? Yo creo que ahí es donde ya quiere salir de la órbita de la persona jurídica y va más a los lobistas, a los intermediarios, ¿sí? A los operadores, porque cuando habla indirectamente, obviamente no puede decir del apoderado del representante, porque el apoderado del representante, por más que estén por fuera de la sociedad, es una intervención directa. Así que ahí es ya donde se empieza a borrar este sistema autónomo y empieza a tomar color esta responsabilidad vicarial. Bueno, como les mencionaba Carlos, en mi caso voy a hablar sobre la incorporación de dos institutos que fueron incorporados en la 27401, que son la autodenuncia y el acuerdo de colaboración eficaz. La autodenuncia está prevista en el artículo 9 y lo que establece es la posibilidad de que las personas jurídicas se eximan de pena cuando ellas mismas sean las que denuncian un delito, siempre que el descubrimiento de ese delito sea fruto de un sistema de detección interna por la empresa. Y además establece dos requisitos: que esa empresa tenga un programa de cumplimiento y que obviamente ese programa sea anterior al hecho que se está denunciando, y obviamente, y no menos importante, que la empresa haya devuelto el beneficio que hubiese obtenido ilegalmente. Y por otro lado, en el artículo 16 se establece el acuerdo de colaboración eficaz. Mientras que la autodenuncia, por decirlo de alguna manera, es preventiva, es anterior al proceso, es decir, el proceso va a comenzar con la autodenuncia de la empresa, el acuerdo de colaboración se da en el marco de un proceso que se ha iniciado, fuere por el motivo que fuere, y ha comenzado. El acuerdo de colaboración se trata de un acuerdo entre la persona jurídica y el fiscal, por el cual la persona jurídica se va a comprometer a colaborar con la investigación, aportando información, datos que sean precisos, útiles y comprobables, que le sirvan al fiscal para lograr esclarecer el hecho, identificar al autor o los partícipes, o bien para lograr el recupero de las ganancias o producto del delito. A diferencia de la autodenuncia, que establece específicamente que se va a poder eximir de pena la persona jurídica, el acuerdo de colaboración, que finalmente quedó plasmado en la ley 27.401, no tiene un beneficio claro. Y esto podría llevar a decirse que sin un beneficio es difícil que se tome la decisión de adoptar el acuerdo de colaboración. Sin embargo, se establecieron algunos límites para darle cierta seguridad y establecer la posibilidad de uso. El primero es un límite temporal, que es que solamente se va a poder realizar los acuerdos de colaboración hasta el momento de citación a juicio. Esto es para evitar el dispendio jurisdiccional y así evitar que sea la propia persona jurídica la cual, con la condena en puerta, se presente recién a ayudar al fiscal cuando ya ha realizado toda la investigación. Y después hay dos requisitos que son muy importantes, que son los que en todo caso le van a dar cierta envergadura a este instituto, que son que la información y la suscripción de ese acuerdo siempre tiene que hacerse dentro de estricta confidencialidad, y que si por alguna razón ese acuerdo se cae, fuera el motivo que fuere, ese acuerdo no va a implicar reconocimiento para la persona jurídica. Y no quería no mencionar a una querida amiga nuestra, que es Patricia Llerena, que ya no está más entre nosotros, que siempre integraba este panel, y la quiero traer con una cita de ella, ¿no? Como de alguna manera hacerla presente en este encuentro. Ella siempre decía, hay un fallo de compliance, y ese fallo es mío, ¿no? Un fallo cuando integraba el Tribunal Oral 15, donde arranca con una idea importante: no todo quebrantamiento de un programa de cumplimiento implica una conducta penalmente relevante. Esto un poco para aflojar lo que siempre vemos cuando les hablamos a los compliance, es que, bueno, ven el fantasma de lo penal siempre, ¿no? El derecho penal es la última ratio, es la sanción más fuerte que tiene el Estado, y realmente interviene cuando la defraudación de las expectativas sociales son ciertamente graves.
Entonces, este derecho penal aplica también este concepto a las investigaciones internas. No toda investigación interna va a terminar en una denuncia penal, y no toda investigación interna va a terminar necesariamente en una condena penal de la persona investigada. Porque yo acá también quería hablar un poco de la Escuela Italiana de Bolonia, que viene trabajando mucho el tema del compliance penal. ¿Por qué? Porque hay como 3 niveles de culpabilidad empresarial. La primera es lo que ellos llaman culpabilidad organizacional, que es cuando hay un descontrol del riesgo, cuando no hay una, digamos, desorganización organizada, cuando no hay compliance, por ejemplo. Después, la otra es la culpa organizacional, que es cuando ya el compliance existe, pero no supera el estándar de adecuado. Es decir, cuando no es razonable, no es adecuado. Y la tercera, que es la que nos interesa más a los penalistas, que es la patología total, es cuando yo le puedo exigir a la corporación, en el caso concreto, haber evitado el delito. Y por eso acá las investigaciones internas entiendo que son clave. ¿Por qué? En la ley están en 3 artículos. En el 23, que es la sugerencia de contar con ellas. En el 7º, que es una suerte de graduación de la pena cuando tengo estos programas. Y en el 9º, que es lo más interesante, es para eximirlas, para la no punibilidad de la persona jurídica, que separa el delito de la pena. Esa es la exención de pena. Es decir, yo tengo por comprobado un delito, pero no voy a aplicarle la pena al sujeto. ¿Por qué? Porque justamente, como decía María José recién, tuvo una investigación interna. Y la denuncia fue fruto de esa investigación interna. Entonces, claro que vale la pena tenerlas dentro de nuestra organización. La pregunta es cómo, qué requisitos o qué parámetros tienen que tener. Y aquí lo veo a Raúl Sacani, que lo ha trabajado muchísimo, entonces tal vez diga algunas cosas que, si después hay tiempo, él podrá ampliar, ¿no? Pero, ¿cuáles son las garantías que tienen que tener esos procedimientos internos? ¿Son las mismas garantías del proceso penal? Me pregunto. Porque la ley habla de un programa que asegure los derechos de los investigados. Tradicionalmente las garantías se hicieron valer frente al Estado, pero como señalaba el profesor González Guerra, si hoy tengo un cuasifuncionario público que me va a investigar, yo perfectamente podría pedir el traslado de esas garantías del proceso penal a la investigación interna. Pero el legislador, también un poco confuso con esto que también decía Nicolás en este punto, dice, bueno, la persona jurídica tendrá todas las garantías del imputado en la medida que le sean aplicables. Ya ahí me está marcando lo que la escuela de Silva Sánchez llama una segunda velocidad, es decir, ¿van a ser iguales esas garantías? Otro tema, el secreto profesional, y lo miro de vuelta a Raúl con la cláusula option, es decir, ¿qué va a pasar con el secreto profesional, con esa investigación interna que va a hacer el auditor? ¿Lo puede relevar? Y esta cláusula diría que sí, porque la propiedad de ese secreto es del empresario, no de quien colabora con la pesquisa interna. Todo un tema también, ¿no? La medida que yo le avise o no le avise. Y la última es la autoincriminación, que lo vemos muy claro en el caso Skanska. En el caso Skanska, cuando el auditor graba sin conocimiento de la persona que estaba siendo grabada y obtiene una confesión, la justicia en una primera instancia dijo, no, esto por fuera del proceso penal no es válido. Y la Cámara de Casación Penal en el año 2016, sala cuarta, dice, ojo, no hay derecho a una no delación por parte de quien confiesa un delito, aunque no sepa que está siendo grabado. Si la persona que lo interroga es el auditor y esta persona voluntariamente habla, dice la casación, es un exceso exigir las garantías del proceso penal a quien colabora como privado en una investigación en curso. Es decir, todo esto revoluciona un poco. Entonces, conclusión, sobre todo para mantener la validez de estas pruebas y la validez de lo que María José nos explicaba como autodenuncia. Si mi autodenuncia no está bien hecha en cuanto a que sus fundamentos, puede correr algún riesgo como eximente. Lo dejo para la discusión. Pero entonces, ¿qué? Para terminar, tengo que investigar sin el imputado. ¿Qué quiero decir? Tengo que investigar de manera independiente. Testigos, auditoría, informes. En el marco de lo que llamamos un proceso adversarial, que es, yo no te necesito a vos imputado para que me cuentes qué pasó. Yo puedo probar el hecho y llevárselo a la justicia federal porque yo lo investigué de manera correcta. Te daré tal vez la posibilidad
no de que me ayudes a investigar, pero sí de que me expliques. Entonces, con estos parámetros creo que la investigación interna podrá ser efectiva, eficiente y cumplir con el artículo 9 de la Ley de Personas Jurídicas. Gracias. Participar de este seminario y también recordando que, bueno, el año pasado a mí me tocó justo con Patricia, así que venía pensando antes que Juan la mencione, cómo poder estar cerca de ese estándar, ¿no? Tan personal y profesional. Pero quiero decir dos cosas muy, muy breves y un poco emulando lo que representaba ella, ¿no? Cuando sus intervenciones eran tranquilizadoras, pero a su vez sembraba el terror, ¿no? En cierto modo, el terror jurídico. Pero lo que ella siempre hacía era decir lo que nosotros coloquialmente decimos la posta, ¿no? Y esto es un poco lo que a mí me interesa en estos 3-4 minutos. No es que yo les vengo a decir la posta, pero haciendo un juego de palabras, lo que me interesa en este juego es el juego del ex post, ¿no? Lo que nosotros penalistas denominamos el ex post, porque, como decía bien Majo, no hay casos, y nosotros en esta cuestión de compliance que hace mucho tiempo que venimos trabajando, desde el Departamento de Penal, estamos como siempre en la parte preparatoria, ¿no? Porque, claro, esto tiene un propósito. La idea nuestra es, o sea, todo lo que estamos trabajando es con un propósito. Y ese propósito, la última palabra la va a tener un juez penal, ¿no? Entonces, digamos, si el programa es bueno, el programa es malo, si es defectuoso, si no es defectuoso, si es un make-up program, si es un IKEA program, ¿no? Estos bajados de internet, como citaba Majo recién. Esto es un testeo ex post, y a mí me recuerda, por ejemplo, no sé, lo que nosotros vivimos en la práctica profesional, los casos de imprudencia, ¿no? Cuando hay un hecho culposo, en definitiva, ¿no? Si va a ser o no culposo de acuerdo a lo que, si termina bien o mal, ¿no? Entonces hay una reminiscencia a una escuela filosófico-jurídica, pero lo cierto es que la tendencia de los jueces penales es que si está mal, si terminó mal, es porque estaba mal, ¿bien? Entonces, por eso me parece, algunos puntos destacables de las exposiciones que yo fui marcando, que me parece que es fundamental. Y tiene que ver, por ejemplo, con la cuestión del Código Procesal Penal Federal, porque esto va a discurrir en un sistema procesal penal federal que tiene sus propias reglas de conciliación y de acuerdo, y tiene como principio general el acuerdo y el bargain, ¿no? Entre los fiscales y los imputados. Con lo cual, estas limitaciones de la ley es muy probable que tengan una tendencia a ser disueltas. ¿Por qué? Porque si al fiscal le interesa, si al procedimiento le interesa, y Nicolás mencionaba la causa Cuaderno, en la cual todos hemos tenido muchas defensas ahí, entonces es muy apetecible para el Ministerio Público un acuerdo, con lo cual esas limitaciones me parece que son, en cierto modo, inconsistentes. Y por otra parte, ¿no? Como también decía Nicolás, y esto Juan también lo planteaba, o sea, nosotros estamos hablando de un nuevo paradigma de imputación, ¿no? Esto, o sea, ya la responsabilidad penal de la persona jurídica es un paradigma nuevo, pero esto nos está llevando a un subparadigma nuevo de imputación. ¿Por qué? Porque Nicolás lo decía claramente, o sea, acá se van a imputar incluso acciones culposas. Nosotros estamos tranquilamente cómodos en decir que la imputación es penal, es dolosa, que estos delitos tienen que ver con una imputación puramente dolosa, una atribución de dolo, de conocimiento, pero es cierto lo que dice Nicolás, porque el defecto de organización, el factor de atribución de responsabilidad de la persona jurídica tiene un gen culposo, tiene un gen de negligencia, de incumplimiento de los deberes. Como decía Juan Rodríguez Esteves, a pesar que no todos los incumplimientos de los deberes son relevantes, sí que tiene el gen del incumplimiento del deber. Y esto es lo que yo quiero advertir, simplemente para cerrar, a pesar que quería hacer una distinción entre distintos tipos de programas, si fallan o no fallan. Nosotros tenemos la tendencia, o sea, nuestros magistrados tienen la tendencia a entender que la infracción de deberes se verifica ex post. Esto está mal, pero es lo que yo advierto, y un poco por eso emulando, o como intervenía Patricia, que siempre nos venía a contar cómo eran las cosas, sobre todo en su perspectiva de magistrada. Me parece que acá lo que vamos a tener que apuntar a la hora de establecer programas de cumplimiento es pensar en el ex post, que como decía Patricia, señala la posta, no, el ex post, lo que pasa después, lo que van a hacer los jueces. Muchas gracias.